Algo completamente fuera de lo común está ocurriendo, a millones de kilómetros de nuestro mundo, en el silencio frío del espacio profundo. Un evento tan extraño y desconcertante que ha tomado por sorpresa a astrónomos, físicos y expertos en ciencias planetarias. Se trata de un fenómeno protagonizado por un objeto celeste llamado 3 dividido por Atlas, identificado inicialmente como un cometa. Sin embargo, su comportamiento ha puesto en duda esa clasificación, porque lo que este objeto está haciendo simplemente no debería ser posible según nuestras leyes actuales de la física. Si te ha sorprendido lo que acabas de descubrir, imagina todo lo que aún falta por revelar. El universo está lleno de misterios esperando ser comprendidos, y cada nuevo dato puede cambiarlo todo. Suscríbete para no perderte los próximos hallazgos que podrían desafiar nuestra comprensión de la realidad. Hay muchas más preguntas por explorar, y las respuestas pueden estar más cerca de lo que creemos. En una región del espacio donde la energía solar es casi inexistente, donde las temperaturas descienden a niveles extremos y donde incluso la luz se convierte en un susurro tenue, este cuerpo celeste está arrojando enormes cantidades de agua al vacío. No hablamos de unos pocos mililitros ni de alguna condensación pasajera, sino de cientos de litros por segundo, brotando en forma de chorros visibles desde telescopios avanzados. Todo esto sucede en una zona donde, según la ciencia establecida, eso es física y químicamente imposible. Los cometas, en términos generales, son conocidos como bolas de hielo y polvo cósmico que, al acercarse al Sol, experimentan un proceso de sublimación. El calor solar derrite el hielo, generando esos espectaculares chorros de gas y vapor que forman sus colas brillantes. Este proceso es perfectamente comprensible. Cuanto más cerca del Sol, más energía disponible, más lejos, menos actividad. Pero el caso de 3 dividido por Atlas desafía esta lógica de manera radical, porque 3 dividido por Atlas no se está acercando al Sol. De hecho, se está alejando. Y contra toda expectativa, su actividad no solo persiste, sino que aumenta. A medida que se interna en regiones aún más frías del sistema solar, el objeto se comporta como si estuviera siendo impulsado desde su interior, como si contuviera una fuente energética propia, ajena a la influencia solar. Este hecho ha hecho sonar todas las alarmas en la comunidad astronómica, pues implica que podría estar ocurriendo un proceso nunca antes observado en un cometa. Estamos hablando de una anomalía tan sorprendente que pone en tela de juicio lo que creíamos saber sobre estos visitantes cósmicos. ¿Cómo puede un objeto expulsar agua en una zona del espacio donde las temperaturas rondan los negativos 150 grados Celsius, sin ninguna fuente evidente de calor externo? ¿Qué clase de mecanismo desconocido está operando dentro de su núcleo? Y si este comportamiento es la punta del iceberg, la señal de que estamos frente a algo totalmente nuevo, incluso ajeno a nuestro sistema solar, esta pregunta, inquietante y fascinante a partes iguales, ha comenzado a desatar nuevas teorías. Algunos investigadores plantean que el cometa podría contener compuestos extremadamente volátiles, sustancias que se subliman a temperaturas muy inferiores a las del agua común. Otros se atreven a sugerir que en su interior podría estar ocurriendo una reacción exotérmica, un proceso químico, generando calor desde dentro, impulsando esa liberación de agua. Hipótesis que hasta hace poco se consideraban imposibles, ahora están sobre la mesa, y hay una posibilidad más audaz, que 3 dividido por Atlas ni siquiera sea un cometa en el sentido tradicional. Su trayectoria, su comportamiento y sus características lo alinean más con un visitante interestelar, un objeto que no nació bajo el influjo de nuestro Sol, sino que se formó en otro rincón remoto de la galaxia y ahora, por causas aún no comprendidas, ha cruzado el umbral hacia nuestro vecindario cósmico. Su paso por el sistema solar podría representar no solo un evento científico de interés, sino una oportunidad única para observar directamente materia formada en otros sistemas estelares. Estamos ante un misterio que podría tener implicaciones profundas no solo para la astronomía, sino para la comprensión misma de nuestro origen. Porque si este cometa trae consigo agua diferente, con una composición isotópica que no se parece a la de los cometas locales, podría ofrecernos pistas sobre el origen del agua en la Tierra. Y si ese agua viene de más allá de las estrellas, entonces quizá nosotros también. Imagina una vasta región del espacio más allá de la órbita de Júpiter. Allí, en la penumbra perpetua donde la luz solar apenas llega como un eco lejano,
Las temperaturas descienden a niveles impensables. A cientos de millones de kilómetros del calor del Sol, el entorno se convierte en una cámara de congelación natural, donde la materia permanece inerte y las reacciones químicas se ralentizan casi al punto de detenerse por completo. Es un lugar donde el hielo no solo es común, sino prácticamente eterno. Bajo estas condiciones, los cometas, esas antiguas reliquias formadas en los albores del sistema solar, suelen mantenerse inactivos, como cápsulas de tiempo dormidas, flotando en el silencio cósmico. Sin embargo, contra toda lógica y expectativa, uno de estos objetos ha comenzado a comportarse de una manera que desconcierta incluso a los científicos más experimentados. Se trata del cometa 3 dividido por Atlas, que fue detectado emitiendo gigantescas cantidades de vapor de agua desde su interior, como si estuviera bajo el calor abrasador de una estrella. Pero no lo está. De hecho, se encuentra tan alejado del Sol que, según todo lo que sabemos sobre termodinámica y comportamiento de volátiles, esta actividad no debería ser posible. Y sin embargo, ocurre. No una vez, no de forma esporádica, sino como un fenómeno sostenido que está siendo medido con instrumentos de alta precisión. Para entender la magnitud de este misterio, primero hay que conocer cómo se comportan habitualmente los cometas. Estos cuerpos están compuestos por una mezcla de hielo, polvo y compuestos orgánicos, unidos desde hace miles de millones de años. Cuando uno de estos núcleos helados comienza a acercarse al Sol, la radiación solar calienta su superficie, provocando que el hielo se sublime, es decir, pase directamente de sólido a gas, generando los característicos chorros o colas. Este comportamiento, predecible y repetido en cada órbita, ha sido confirmado una y otra vez mediante observaciones astronómicas. Sabemos, por ejemplo, que la sublimación del agua empieza a ser significativa cerca de la llamada línea de nieve, una región donde la energía solar es suficiente para desencadenar el proceso. Más allá de esa frontera, la actividad de un cometa debería disminuir drásticamente, hasta detenerse por completo. Pero en el caso de 3 dividido por Atlas, ocurre lo contrario. En lugar de apagarse, se está activando cada vez más conforme se aleja del Sol. Las imágenes captadas por observatorios terrestres y espaciales muestran emisiones de agua equivalentes a cientos de litros por segundo, como si en su interior existiera una caldera en ebullición. Para dar una idea más concreta, esa cantidad de agua podría llenar una bañera en apenas unos segundos, en medio de un entorno donde ni siquiera se espera que una sola gota logre sublimarse. Esto ha generado una verdadera conmoción en la comunidad científica. ¿Qué fuerza está provocando semejante liberación de energía en una región del espacio donde todo debería estar en letargo térmico? La respuesta no está clara, pero varias hipótesis han comenzado a tomar forma, y todas implican algo profundamente desconocido. Una de las explicaciones propuestas es la presencia de materiales hipervolátiles en el interior del cometa. Estos compuestos, mucho más sensibles al frío que el agua, podrían sublimarse a temperaturas extremadamente bajas. Entre estos se encuentran el monóxido de carbono, CO, el dióxido de carbono, CO2, y otras sustancias exóticas que en condiciones normales no abundan en cometas locales. Si 3 dividido por Atlas posee concentraciones elevadas de estos volátiles, podría estar impulsando su actividad desde dentro, incluso sin la intervención del Sol. Esta posibilidad reabre la discusión sobre la composición interna de los cometas, especialmente aquellos que podrían tener origen interestelar. Otra hipótesis, incluso más intrigante, sugiere la existencia de reacciones exotérmicas internas. Bajo este modelo, ciertos procesos químicos latentes dentro del núcleo podrían estar liberando calor suficiente para sublimar el hielo circundante. En otras palabras, el cometa tendría su propia fuente interna de calor, un tipo de energía autónoma que lo impulsa desde las profundidades. Esta idea no solo rompe con la imagen tradicional del cometa como un simple cuerpo pasivo, sino que lo posiciona como un sistema activo, complejo y quizá más parecido a un organismo que a una piedra congelada flotando en el vacío. Para que una reacción de ese tipo ocurriera, se requeriría una composición química muy específica y posiblemente materiales que no hemos visto antes en objetos del sistema solar.
Algunos modelos especulativos plantean la posibilidad de que el cometa contenga estructuras porosas internas, donde compuestos atrapados reaccionan al entrar en contacto, liberando energía acumulada durante millones de años. Otros teorizan que impactos pasados, presión interna o incluso estructuras cristalinas exóticas podrían estar jugando un papel crucial en este comportamiento inesperado. Pero todo esto lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Es 3 dividido por Atlas realmente un cometa típico? Porque si no lo es, entonces cada hipótesis basada en los estándares de los cometas conocidos podría estar equivocada desde el inicio. Y si eso es cierto, el fenómeno que estamos observando podría no tener precedentes ni explicación en el marco actual de la astronomía. La situación se vuelve aún más desconcertante cuando se considera la evolución de su actividad desde que fue detectado por primera vez. En lugar de comportarse como un cometa tradicional, que tiende a desvanecer su actividad a medida que se aleja del Sol, 3 dividido por Atlas ha hecho todo lo contrario. Cada semana, su emisión de agua se intensifica y los patrones de gas que lo rodean se vuelven más dinámicos. Esto ha hecho que muchos astrónomos comparen su comportamiento con una especie de motor en marcha, una fuente autosostenida que está liberando energía de forma deliberada, casi como si estuviera programado para hacerlo. Los instrumentos que estudian su espectro han detectado firmas químicas complejas, aunque todavía no completamente identificadas. Las temperaturas medidas en su coma, la envoltura de gas y polvo que rodea al núcleo, no encajan con las simulaciones convencionales. Incluso los modelos de dinámica de polvo, que predicen cómo las partículas deberían dispersarse en el vacío, están fallando en este caso. Todo apunta a que 3 dividido por Atlas es un objeto diferente, una anomalía que está empujando los límites de nuestro entendimiento. Pero quizás lo más importante de todo esto no sea lo que revela sobre el cometa en sí, sino lo que implica para nuestra comprensión del espacio profundo. Si existe al menos un objeto capaz de producir agua en esas condiciones, ¿cuántos más habrá que aún no hemos detectado? ¿Es posible que haya regiones del espacio donde las reglas cambien? ¿Donde nuevas formas de energía o interacción molecular estén ocurriendo sin que lo sepamos? ¿Y si lo que estamos viendo es solo un ejemplo de un tipo de objeto completamente nuevo? 3 dividido por Atlas podría ser la clave para abrir una nueva categoría de cuerpos cósmicos, con mecanismos internos desconocidos, compuestos jamás vistos, y comportamientos que desafían nuestras herramientas actuales. Y con cada litro de agua que libera en el frío absoluto del espacio, nos lanza una pregunta imposible de ignorar. ¿Qué más hay allá afuera que no entendemos? A veces, una simple trayectoria puede cambiarlo todo. Cuando los astrónomos trazaron la órbita de 3 dividido por Atlas, esperaban encontrar lo de siempre: una elipse, un lazo gravitacional que une al objeto con nuestro Sol, como ocurre con la inmensa mayoría de los cometas conocidos. Pero lo que vieron no fue un bucle, ni una curva cerrada. Fue una línea abierta, una parábola sin retorno, una trayectoria hiperbólica. ¿Qué significa esto en términos astronómicos? Que 3 dividido por Atlas no está girando alrededor del Sol. Está simplemente atravesando nuestro sistema solar, como un viajero interestelar que entra, observa y continúa su marcha hacia lo desconocido. Su velocidad y su ángulo de entrada lo confirman. No nació aquí. Es un forastero. Y eso lo cambia todo. Durante décadas, los astrónomos se preguntaron si objetos de otros sistemas estelares podían, de vez en cuando, cruzar nuestra vecindad cósmica. La teoría decía que sí, pero no se había registrado ninguno. Hasta 2017. Ese año, un cuerpo alargado, de forma extraña, entró a toda velocidad en nuestro sistema. Lo llamaron Oumuamua, que en hawaiano significa mensajero de lejos que llega primero. Su comportamiento fue tan inusual que algunos científicos incluso se atrevieron a sugerir que no era natural, que quizás, solo quizás, podría tratarse de una nave artificial o de algún tipo de tecnología que no comprendemos. Poco después, en 2019, llegó otro visitante, el cometa Borisov. Esta vez, no había duda. Su composición era similar a la de cometas conocidos, pero su trayectoria lo delataba como un claro objeto interestelar. Desde entonces, los astrónomos están más atentos que nunca,
conscientes de que nuestro sistema solar no está aislado. Estamos conectados, aunque de forma tenue y esporádica, con otros sistemas que también lanzan fragmentos al espacio profundo. Y ahora ha llegado 3 dividido por Atlas. El tercero, ¿coincidencia? ¿O estamos empezando a detectar una corriente intergaláctica de objetos errantes, viajeros eternos que cruzan los abismos estelares? La diferencia es que, a diferencia de Oumuamua, que era seco e inerte, y Borisov, que fue activo pero menos dramático, 3 dividido por Atlas está vivo de una forma inquietante. Emite vapor de agua en cantidades descomunales, se comporta de forma impredecible y desafía nuestras leyes físicas. ¿Es este el visitante más extraño que hemos encontrado hasta ahora? Y entonces surge la gran pregunta: ¿de dónde viene realmente? La galaxia está compuesta por cientos de miles de millones de estrellas, cada una con sus propios sistemas, planetas, asteroides y cometas. Si 3 dividido por Atlas proviene de alguno de esos lugares, ¿qué condiciones habrá vivido allá? ¿Qué materiales lo componen? ¿Podría haber sido formado en torno a una estrella completamente distinta al Sol, con distinta luminosidad, composición y edad? Imagina un sistema planetario con una estrella roja más fría que el Sol, o uno con una estrella azul, mucho más caliente. La temperatura, los elementos disponibles, las presiones gravitacionales, todo cambiaría. Eso significa que un cometa originado allá podría tener una estructura química radicalmente diferente, portando consigo pistas sobre cómo se forman y evolucionan los sistemas lejanos. Además, existe la posibilidad de que haya sido expulsado de su hogar por una interacción violenta, un planeta gigante alterando su órbita, una estrella que pasó cerca y lo lanzó al espacio interestelar, o incluso una colisión con otro objeto. En cualquiera de esos escenarios, 3 dividido por Atlas habría quedado condenado a vagar durante millones de años a través del vacío, hasta que su camino se cruzó con el nuestro. ¿Qué habrá visto en ese viaje? ¿Qué partículas ha recogido en su travesía? ¿Podría tener cicatrices físicas o químicas de otras regiones galácticas? ¿Estamos observando un fragmento de historia cósmica que ningún otro ser humano volverá a presenciar? Estas no son preguntas poéticas. Son preguntas científicas reales. Porque si logramos estudiar a fondo la composición de este visitante, podríamos acceder a materiales que jamás se formaron en nuestro sistema solar. Sería como recibir una muestra directa de otro rincón de la Vía Láctea, sin necesidad de enviar una sonda a decenas de años luz de distancia. Pero el comportamiento de 3, dividido por Atlas, ha llevado a algunos investigadores aún más lejos. Se ha propuesto una posibilidad inquietante: que este cometa, al igual que Oumuamua, podría no ser completamente natural. No necesariamente una nave, como se ha insinuado en círculos marginales, sino algo más sutil, una estructura con propiedades físicas que no encajan con lo que entendemos de los cuerpos celestes. Recordemos que Oumuamua aceleró ligeramente cuando salía del sistema solar, sin que se detectara ninguna emisión de gas o polvo que justificara esa aceleración. En el caso de 3 dividido por Atlas, estamos observando una activación interna sin fuente térmica aparente. ¿Y si ambos fenómenos están conectados? ¿Y si hay una clase de objeto, aún desconocida, que se comporta de esta manera por razones que aún no comprendemos? ¿Podría tratarse de una forma de materia exótica, formada bajo condiciones extremas en los bordes galácticos? ¿Podría tener una estructura interna fractal o cuántica que genera energía de formas no previstas? ¿Podríamos estar presenciando un tipo de cuerpo cósmico que no hemos clasificado aún, porque simplemente no habíamos tenido oportunidad de verlo de cerca? Es importante subrayar que estas ideas, por ahora, son hipótesis. Pero la ciencia avanza precisamente así. Se observan anomalías, se plantean modelos y se contrasta con la evidencia. Lo que hace único a 3 dividido por Atlas no es solo su rareza, sino el hecho de que tenemos la oportunidad de estudiarlo en tiempo real, mientras aún se encuentra lo suficientemente cerca como para ser observado con espectroscopios, radiotelescopios y cámaras de alta resolución. Porque una vez que se aleje, es probable que nunca más lo volvamos a ver. Su trayectoria lo llevará fuera del sistema solar, para siempre. Será un destello pasajero, una oportunidad única en una generación. Y entonces,
Surge una última pregunta, tal vez la más desconcertante de todas. ¿Y si no estamos observando solo un objeto raro, sino una manifestación de una dinámica más amplia que aún no hemos descubierto? ¿Y si hay cientos, miles, millones de estos viajeros interestelares cruzando las regiones oscuras entre sistemas? ¿Cuántos han pasado sin que los notemos? ¿Cuántos más están en camino? Quizá no seamos el centro de un sistema aislado, sino parte de una red galáctica de intercambio de materiales, donde cometas como 3 dividido por Atlas llevan consigo fragmentos de mundos lejanos, tal vez incluso portadores de ingredientes esenciales para la vida. Y si no estamos siendo visitados por azar, sino como parte de un ciclo natural, antiguo y constante, de intercambio entre estrellas, durante los primeros cientos de millones de años de existencia de la Tierra, el planeta era un mundo árido y violento. Su superficie estaba marcada por impactos constantes de cuerpos celestes, erupciones volcánicas masivas y un calor abrasador generado por la propia formación del planeta. En esas condiciones, el agua, elemento esencial para la vida, no debía tener lugar. La región del sistema solar donde se formó la Tierra era demasiado cálida para permitir que el hielo se condensara y permaneciera estable en la superficie. Sin embargo, miles de millones de años después, el 71% de la superficie terrestre está cubierta por océanos. Ríos, lagos, glaciares y nubes forman parte de un ciclo del agua que ha permitido el surgimiento y evolución de la vida en todas sus formas. Este hecho, aceptado como obvio en el día a día, representa uno de los enigmas más profundos de la ciencia planetaria. ¿Cómo llegó el agua hasta aquí, si las condiciones iniciales del planeta lo hacían prácticamente imposible? La explicación que ha dominado durante décadas se fundamenta en una hipótesis conocida como el bombardeo intenso tardío. Esta teoría sostiene que, cientos de millones de años después de la formación de la Tierra, una oleada de cometas y asteroides ricos en hielo colisionó contra el planeta, transportando con ellos vastas cantidades de agua. Esos impactos, distribuidos a lo largo del tiempo, habrían rellenado las cuencas formadas por la actividad geológica, dando origen a los océanos primitivos. El concepto es elegante. El agua que hoy fluye en los ríos y se evapora en las nubes provendría de antiguos cuerpos celestes que cruzaron el vacío del espacio. Incluso el agua que forma parte del cuerpo humano tendría, según esta idea, un origen cósmico. Esta noción conecta la vida con los procesos astronómicos a gran escala, integrando al ser humano en una cadena de eventos que se remonta a los primeros tiempos del sistema solar. Pero con el desarrollo de la tecnología y la mejora en las técnicas de análisis, surgieron datos que complicaron esta teoría. Cuando los científicos comenzaron a analizar directamente la composición química del agua en los cometas del sistema solar, descubrieron algo inesperado. La firma isotópica del hidrógeno en ese hielo no coincide con la del agua terrestre. En particular, la proporción de deuterio, un isótopo más pesado del hidrógeno en los cometas, es significativamente más alta que la que se encuentra en los océanos del planeta. Este dato es crucial. Si los cometas del sistema solar no comparten la misma composición de agua que la Tierra, entonces no pudieron haber sido los principales proveedores del líquido vital. La teoría comenzó a tambalearse. Se propusieron otras fuentes, como asteroides ricos en agua, que presentan una proporción de deuterio más cercana a la terrestre. Pero ninguna explicación parecía completa o suficientemente sólida para resolver el misterio en su totalidad. Es en este contexto donde la aparición de un objeto como 3 dividido por Atlas adquiere una relevancia extraordinaria. Al provenir de fuera del sistema solar, este cometa representa la posibilidad de observar y analizar material que se formó bajo condiciones completamente diferentes a las de nuestro vecindario estelar. La hipótesis que ha comenzado a tomar fuerza es que, quizás, el agua terrestre provino no de cometas locales, sino de visitantes interestelares como 3 dividido por Atlas. Durante los primeros cientos de millones de años del sistema solar, el entorno galáctico era mucho más denso y dinámico. Las estrellas recién formadas estaban más cerca unas de otras, y las interacciones gravitacionales entre sistemas eran frecuentes. En ese contexto caótico, la posibilidad de que cometas originados en otras estrellas cruzaran el sistema solar primitivo era mucho más alta que en la actualidad. Si varios de esos objetos colisionaron con la Tierra durante ese periodo, podrían haber entregado consigo no solo agua,
sino también compuestos orgánicos complejos, elementos esenciales para la química prebiótica, eventualmente, para la vida. Cometas como 3 dividido por Atlas serían, en ese caso, transportadores cósmicos de ingredientes fundamentales, sembradores accidentales de mundos en formación. La idea de que el agua de la Tierra provenga del espacio interestelar no solo resuelve el dilema de la firma isotópica discordante con los cometas locales, sino que expande radicalmente nuestra visión del origen de la vida. Implica que los componentes esenciales para la biología no están confinados a un sistema planetario particular, sino que viajan a través de la galaxia, de estrella en estrella, de mundo en mundo, en una especie de ciclo cósmico de distribución de elementos vitales. Las implicaciones de esta teoría son profundas. Si el agua, y tal vez incluso los bloques básicos de la vida, pueden viajar entre sistemas estelares, entonces la aparición de vida no sería un fenómeno raro o aislado. Sería, en cambio, una consecuencia lógica de un universo dinámico, en constante intercambio de materia. La vida, en lugar de ser un evento excepcional, podría ser un resultado estadísticamente esperable dadas las condiciones adecuadas. Este nuevo marco de pensamiento no niega el valor de lo local, ni reduce la importancia de los procesos que ocurrieron en la Tierra, pero los inserta dentro de una escala mucho más amplia, donde cada planeta no es solo un mundo en sí mismo, sino también un nodo en una red cósmica interconectada por el paso de cuerpos errantes, como 3 dividido por Atlas. Por eso, los científicos están observando con tanto interés cada partícula que emite este cometa. La composición isotópica de su agua es un dato clave. Si coincide con la del agua terrestre, reforzará la hipótesis de que cometas interestelares tuvieron un papel fundamental en la historia de la Tierra. Incluso si no coincide del todo, cualquier desviación aportará nuevos datos sobre los procesos de formación de planetas y sobre las diferencias químicas entre regiones distantes de la galaxia. Más allá de lo estrictamente químico, 3 dividido por Atlas también ofrece una oportunidad única para comprender cómo se comporta el hielo y la materia orgánica en viajes interestelares prolongados. Su estructura interna podría revelar cómo los materiales sobreviven a millones de años de exposición a la radiación cósmica, cómo se alteran, cómo evolucionan. En su núcleo pueden encontrarse compuestos que ya no existen en otros lugares, conservados en condiciones extremas, actuando como cápsulas del tiempo galácticas. Toda esta información se traduce, en última instancia, en conocimiento aplicable al entendimiento de nuestra propia historia. Cada dato, cada análisis espectral, cada imagen obtenida, representa una pieza en el rompecabezas que es la historia del agua terrestre. La historia de cómo un planeta seco y rocoso se transformó en un mundo azul, capaz de albergar océanos, climas, ecosistemas y vida consciente. Así, el paso de 3 dividido por Atlas por nuestro sistema solar no es solo un fenómeno astronómico, es una ventana abierta a los orígenes. Un recordatorio de que lo que hoy consideramos familiar, el agua que bebemos, el mar que vemos, la lluvia que cae tal vez no sea local, sino el resultado de procesos cósmicos de largo alcance. En su esencia, ese agua podría haber surgido de una estrella lejana, en una nube de gas diferente, bajo condiciones completamente ajenas a nuestro sistema. Y sin embargo, aquí está, en nuestros cuerpos, en nuestras nubes, en nuestras vidas. La historia de este cometa es también, entonces, una historia de nosotros, no como individuos, ni siquiera como civilización, sino como especie que habita un planeta que alguna vez fue estéril. Un planeta que recibió los ingredientes esenciales para despertar, para evolucionar, para mirar al cielo y preguntarse de dónde vino todo. La respuesta, quizás, está pasando frente a nosotros en este momento, viajando a través del sistema solar bajo la forma de un fragmento de hielo y polvo. Un visitante que, sin saberlo, podría estar contándonos la historia más antigua que conocemos, la del agua que nos hizo posibles. En la vasta soledad del espacio, hay momentos que parecen susurrar secretos más antiguos que el tiempo. Y uno de esos momentos está ocurriendo ahora mismo, mientras 3 dividido por Atlas atraviesa nuestro sistema solar, liberando su aliento helado al vacío. No emite sonido, no envía señales. Y sin embargo,
Su presencia retumba como un eco en la conciencia de quienes lo observan, como si el universo estuviera tratando de decir algo, no con palabras, no con fórmulas, sino con el lenguaje crudo del misterio. Lo que hace especial a este objeto no es solo su comportamiento errático, ni su origen interestelar, ni siquiera su conexión potencial con la historia misma de la vida en la Tierra. Lo que realmente lo distingue es que parece haber llegado en un momento preciso, como si su aparición coincidiera con nuestra creciente capacidad para observar, para entender, para hacer las preguntas correctas. Es como si, en un ciclo más grande del que apenas comenzamos a tomar conciencia, la naturaleza nos estuviera presentando una pieza clave justo cuando estamos listos para recibirla. Y sin embargo, mientras más lo observamos, más escapa a nuestra comprensión. Cada nueva imagen, cada espectro, cada simulación, añade una capa de complejidad que no estaba prevista. Sus emisiones de vapor de agua no siguen patrones estables. Su brillo fluctúa sin motivo aparente. La forma en que la luz se refleja en su superficie no coincide del todo con la de otros cometas conocidos. Incluso su densidad estimada desafía las predicciones, como si no fuera tan sólido como esperábamos, ni tan frágil como aparenta. Se han intentado múltiples simulaciones para explicar su dinámica interna. Modelos térmicos, modelos de sublimación múltiple, composiciones híbridas, pero todos se enfrentan al mismo obstáculo. Hay variables que no se explican, factores que no encajan, y cada vez que una teoría parece acercarse, un nuevo dato la pone en jaque, como si el objeto en sí estuviera jugando al límite de lo comprensible, desafiando el alcance de nuestras herramientas y conocimientos. Este no es el primer enigma que el espacio ha lanzado hacia nosotros. Pero lo que hace a 3 dividido por Atlas diferente es su cercanía emocional. No por su distancia física, sino por lo que representa, porque a diferencia de otros objetos lejanos o inaccesibles, este está aquí. Está siendo testigo de nuestro momento. Está cruzando nuestro vecindario cósmico mientras los ojos humanos por telescopios, por datos, por sueños lo siguen con atención. Y esa coincidencia ha encendido una chispa en la imaginación colectiva. No se trata ya de saber de dónde vino o qué lo compone. Se trata de lo que nos está obligando a reconsiderar. Porque su sola presencia ha desatado nuevas líneas de investigación, ha impulsado teorías alternativas sobre la formación de sistemas estelares, sobre la dinámica de cuerpos errantes, sobre la persistencia del agua en entornos extremos. Ha reavivado la búsqueda de materia exótica, de patrones de aceleración no gravitacional, de anomalías que antes se archivaban como errores o ruido. Pero sobre todo, ha despertado una nueva clase de atención, la del asombro meticuloso. Esa forma de mirar el universo no solo como un conjunto de leyes que deben ser entendidas, sino como un espacio activo, en movimiento, que nos confronta, nos interpela, nos desafía. 3 dividido por Atlas no está hablando, pero nosotros estamos escuchando, con más intensidad que nunca, y no es para menos. Porque lo que está en juego no es un cometa. Es la posibilidad de que existan categorías enteras de objetos, de procesos, de estructuras, que hasta ahora no hemos clasificado ni nombrado. La aparición de 3 dividido por Atlas puede ser el primer indicio de un catálogo completamente nuevo de fenómenos celestes. Objetos que cruzan las estrellas, no solo como fragmentos de hielo o roca, sino como portadores de dinámicas desconocidas, de equilibrios inestables que no responden a nuestras fórmulas convencionales. Se ha propuesto, por ejemplo, que su núcleo podría no ser homogéneo, sino una red de cámaras interconectadas, donde la presión y la temperatura se distribuyen de forma irregular, o que podría contener compuestos criogénicos capaces de liberar energía de formas que aún no replicamos en laboratorio. Incluso hay quienes sugieren que su trayectoria fue alterada por un encuentro previo con un campo gravitacional exótico, una anomalía espaciotemporal que dejó su huella en el objeto sin que sepamos dónde ocurrió. Estas ideas, que hace una década habrían sido rechazadas como especulaciones infundadas, hoy son objeto de análisis riguroso, porque la ciencia, cuando se enfrenta a lo inesperado, tiene una única salida válida: observar más, preguntar mejor, imaginar con precisión. No se trata de fantasía, se trata de ampliar el rango de lo posible. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con 3 dividido por Atlas. Nos está forzando a expandir nuestras definiciones.
a preguntarnos qué es un cometa, qué es un visitante interestelar, qué es una anomalía y, por extensión, qué es conocimiento. Porque cada vez que algo se comporta fuera de lo previsto, lo que está en juego no es solo el objeto observado, sino los marcos mentales con los que lo observamos. En los centros de investigación más avanzados, equipos completos están redirigiendo sus esfuerzos hacia este objeto. Se están recalibrando satélites. Se están actualizando modelos. Se están escribiendo propuestas urgentes para lanzar misiones que puedan interceptarlo, o al menos, estudiarlo más de cerca antes de que desaparezca. Porque lo más inquietante de todo es eso. Su paso es breve. Su velocidad, alta. Su retorno, inexistente. Cuando 3 dividido por Atlas se aleje, lo hará para siempre. Y entonces, quedará solo lo que hayamos podido registrar. Cada dato será irreemplazable. Cada segundo de observación, vital. Porque no hay garantía de que vuelva a pasar otro objeto como este en nuestra vida. Podrían pasar siglos. O podría haber miles de ellos cruzando silenciosamente el espacio, invisibles a nuestros ojos, hasta que aprendamos a ver de otra forma. En ese sentido, 3 dividido por Atlas se convierte en un umbral, una frontera entre lo que conocíamos y lo que apenas comenzamos a sospechar. No es solo un cuerpo celeste, es un espejo cósmico. Nos refleja no solo lo que sabemos, sino todo lo que aún ignoramos. Y al hacerlo, despierta algo profundo, antiguo, casi olvidado, la capacidad de asombrarnos de nuevo. Tal vez por eso ha capturado la atención de tantas personas, incluso fuera del mundo científico. Porque en un mundo saturado de datos y respuestas rápidas, un misterio verdadero, uno que resiste la explicación fácil, tiene un poder magnético. Nos recuerda que aún hay territorios por descubrir, preguntas sin respuesta, horizontes sin mapa. Y así, mientras 3 dividido por Atlas continúa su viaje, arrastrando consigo su estela de hielo imposible y preguntas sin resolver, nosotros seguimos mirando. No con la certeza de que lo entenderemos todo, sino con el deseo profundo de no dejarlo pasar sin intentar comprenderlo al máximo. Porque en ese intento, en esa búsqueda incesante por alcanzar lo desconocido, se encuentra la esencia misma de lo que significa ser humano. A veces, la ciencia ofrece descubrimientos tan significativos que redefinen no solo una teoría o una ecuación, sino el marco entero en el que entendemos la realidad. Casos como la gravedad, la evolución biológica, la relatividad, la expansión del universo, no fueron simplemente observaciones aisladas, sino puntos de inflexión que separaron el antes del después en la historia del conocimiento humano. Hoy, con la presencia de 3, dividido por Atlas, estamos ante uno de esos momentos. Lo que parece, a simple vista, un cometa más atravesando el espacio, es en realidad una oportunidad monumental para ampliar los límites de lo que sabemos sobre el origen del agua, la vida, la dinámica de los cuerpos cósmicos y nuestra relación con el universo más allá del Sol. Ignorar este fenómeno sería como cerrar los ojos ante una puerta abierta en medio de un muro donde hasta ahora solo había oscuridad. Porque lo que está ocurriendo no es solo una curiosidad astronómica, es una llamada de atención cósmica, un recordatorio de que aún hay fuerzas, procesos y estructuras que no comprendemos y que están ocurriendo en este mismo instante frente a nuestros ojos. Saber qué está pasando con 3 dividido por Atlas no es una cuestión técnica. Es una necesidad cultural, científica y filosófica. Este objeto está desafiando leyes establecidas, mostrando comportamientos que rompen patrones y aportando pistas que podrían reconfigurar múltiples disciplinas. No se trata solo de estudiar un cometa, se trata de comprender los mecanismos que dan forma a los mundos, que transportan los elementos esenciales de la vida y que pueden conectarnos con otras regiones del cosmos. El conocimiento que puede surgir de este caso no está limitado a la astronomía. Tiene ramificaciones que podrían extenderse a la física de materiales, a la geoquímica, a la biología molecular y a la astrobiología.
Cada observación de 3 dividido por Atlas puede servir como punto de partida para nuevas teorías, para hipótesis que aún no se han formulado, para experimentos que podrían llevar décadas en realizarse, pero que hoy tienen un punto de partida tangible. Este objeto, al presentar un comportamiento que no encaja con lo que entendemos como normal, nos obliga a revisar los modelos actuales. Y esa revisión es esencial para la evolución del conocimiento. Porque si solo observamos lo que ya entendemos, estamos condenados a repetir lo que ya sabemos. Es en los márgenes, en las anomalías, donde se produce el verdadero avance. El interés por 3 dividido por Atlas no proviene únicamente de su rareza, sino de su potencial. Su análisis puede ofrecer respuestas a preguntas fundamentales que llevan siglos sin resolverse. Preguntas sobre cómo se distribuyen los elementos en el universo, cómo viajan entre estrellas, cómo sobreviven los compuestos orgánicos en el vacío, cómo interactúan las leyes físicas en entornos extremos. Preguntas que, hasta ahora, habían permanecido en el terreno de la especulación. En este contexto, no basta con observar. Hay que entender. Y para entender es necesario investigar con profundidad, con rigor y con urgencia, porque este objeto no estará cerca para siempre. Su trayectoria lo aleja rápidamente de nuestro sistema solar, y una vez que cruce ciertos límites, dejará de ser accesible para la mayoría de nuestros instrumentos. Cada segundo cuenta. Cada nuevo dato que se obtenga ahora será irrepetible. Es importante comprender que lo que 3 dividido por Atlas representa va más allá de sus características físicas. Es un símbolo de lo inexplorado, de lo que puede ser descubierto cuando se rompe la rutina, cuando se desafía lo establecido, cuando se presta atención a lo que no encaja. En el universo hay patrones, sí, pero también hay excepciones. Y es en esas excepciones donde suelen encontrarse los cambios de paradigma. Por eso, este descubrimiento debe ser compartido, difundido, discutido. No es un asunto exclusivo de astrónomos y físicos, es parte del patrimonio intelectual de la humanidad. La posibilidad de estar frente a un objeto que contiene agua de origen interestelar, compuestos que no existen en la Tierra y un comportamiento que contradice las leyes conocidas, es un hecho que debería interesar a todos porque nos involucra a todos. El agua que bebemos, el aire que respiramos, las moléculas que componen nuestro cuerpo, todo tiene un origen cósmico. Entender cómo llegó ese material hasta aquí es parte de entender cómo llegamos nosotros. Y 3 dividido por Atlas, con su paso fugaz pero revelador, ofrece un nuevo capítulo en esa historia. Este descubrimiento también llega en un momento crítico para la relación de la humanidad con el conocimiento. En una era marcada por la saturación de información, por las distracciones constantes, por la pérdida del asombro ante lo extraordinario, eventos como este nos recuerdan que el universo sigue siendo un lugar lleno de misterios profundos, de belleza inexplicable, de realidades que desafían la lógica cotidiana. Saber que existe un cometa que emite agua en condiciones imposibles, que podría venir de otro sistema estelar, que tal vez contenga firmas químicas desconocidas, no es solo interesante, es esencial. Porque este tipo de descubrimientos nos conecta con la parte más noble de la curiosidad humana, la necesidad de saber más, de mirar más lejos, de no conformarnos con las explicaciones fáciles, y más aún, nos conecta con el futuro. Cada generación tiene su momento de revelación, su chispa de descubrimiento que la define. Para esta generación, 3 dividido por Atlas puede ser esa chispa. Puede ser el fenómeno que inspire a nuevos científicos, que motive nuevas misiones, que reformule viejas teorías. Puede ser el disparador de ideas que aún no existen, de tecnologías que aún no imaginamos. Negarse a darle importancia sería negarse a avanzar. Porque lo que representa 3 dividido por Atlas no es únicamente un cometa extraño. Es la manifestación concreta de que el universo aún tiene sorpresas preparadas para nosotros, y que la única forma de alcanzarlas es mantener la mirada encendida, el pensamiento afilado y el deseo de descubrir siempre activo. En definitiva, saber lo que está pasando con este objeto es indispensable, porque se trata de un caso real, medible, observable, que puede expandir nuestros límites. Y porque esos límites definen lo que somos capaces de construir como especie.
3 dividido por Atlas no solo viaja por el espacio, viaja por nuestra conciencia, desafiando nuestra seguridad, iluminando nuestras preguntas, empujándonos hacia el siguiente nivel de entendimiento. Este no es un momento cualquiera, es una oportunidad histórica. Y como todas las grandes oportunidades, exige atención, compromiso y profundidad. Cuando un misterio se abre paso en el corazón de la ciencia, no solo plantea un desafío técnico, también lanza una sombra larga sobre los fundamentos de nuestras certezas. Y con el paso fugaz de 3 dividido por Atlas, no solo hemos presenciado una anomalía astronómica, hemos sido confrontados con la necesidad de hacernos nuevas preguntas. Preguntas que no surgen de lo evidente, sino de las grietas que se abren cuando lo desconocido se asoma. Porque si hay algo que este objeto ha hecho, más allá de emitir vapor o desafiar la física, es provocar pensamiento profundo. Y en esa provocación, ha dado lugar a interrogantes que podrían marcar el rumbo del conocimiento en los años por venir. ¿Qué nos dice el comportamiento de 3 dividido por Atlas sobre los límites reales de la materia en el espacio profundo? Y si la materia, en condiciones de vacío extremo, con temperaturas cercanas al cero absoluto, desarrolla propiedades que todavía no somos capaces de replicar en la Tierra? ¿Hay procesos de transición de fase o estructuras moleculares que solo pueden observarse a escalas interplanetarias? Si ese fuera el caso, ¿cuánto de la física que aplicamos en laboratorios terrestres se queda corta para explicar lo que ocurre más allá de nuestra atmósfera? ¿Podría ser que el universo nos esté mostrando que sus mecanismos más sutiles solo se activan en condiciones que escapan completamente al entorno terrestre? Y si 3 dividido por Atlas no es una excepción, sino el ejemplo visible de una clase entera de objetos que operan bajo reglas que apenas empezamos a intuir, y si existen otros cuerpos que, como este, ocultan procesos dinámicos internos, complejos, autónomos, y no los hemos visto simplemente porque no supimos dónde buscar, ¿qué tanto se nos escapa porque nuestras tecnologías están aún ajustadas a lo conocido, a lo que esperamos ver, y no a lo verdaderamente imprevisible? Más allá de lo físico, surgen otras preguntas igual de profundas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en esta época exacta, cuando por primera vez en la historia humana tenemos las herramientas para observar, medir y teorizar con un nivel de detalle sin precedentes? ¿Es casualidad que estos visitantes interestelares estén cruzando nuestro sistema justo en este punto de la evolución científica? ¿O estamos viviendo un momento galácticamente significativo del que aún no somos del todo conscientes? En los laboratorios, la observación de 3 dividido por Atlas ha abierto nuevas líneas de experimentación. ¿Qué ocurre con compuestos orgánicos al ser sometidos a millones de años de radiación cósmica? ¿Cómo se degradan? ¿Cómo mutan? ¿Cómo evolucionan? Si este cometa trae consigo materiales de otro sistema estelar, ¿tiene estructuras moleculares que nunca se han formado en la Tierra? ¿Y si descubrimos en ellos principios químicos que redefinan nuestra concepción de la biología, estamos listos para recibir ese conocimiento? ¿Estamos preparados para integrar materiales que no forman parte de la tabla periódica convencional? Para reformular lo que entendemos como vida, materia, energía y aún más allá. ¿Y si no solo estamos observando un objeto físico, sino también una manifestación de un patrón? ¿Un mensaje implícito en su trayectoria? ¿Su composición? ¿Su singularidad? ¿Podría el paso de estos cuerpos estar vinculado a ciclos estelares más amplios, a periodos de alineación, a comportamientos galácticos que ocurren a escalas de tiempo que no hemos considerado aún? ¿Puede un cometa, aparentemente aleatorio, convertirse en un marcador de una dinámica invisible, de un pulso universal que aún no hemos detectado? ¿Y si 3 dividido por Atlas está marcando algo que no comprendemos todavía, una señal, un hito dentro de una narrativa cósmica más grande? Volviendo a lo humano, ¿qué efecto puede tener esta revelación sobre nuestra cultura, sobre nuestras creencias, sobre nuestra forma de vernos a nosotros mismos como especie? Si mañana se confirmara que el agua de la Tierra provino de cometas interestelares, ¿cómo cambiaría eso los mitos del origen? ¿Cómo afectaría a nuestra concepción de lo divino, de lo trascendental, de lo inevitable? ¿Seguiríamos viendo a la Tierra como un punto único y aislado en el universo? ¿O empezaríamos a entendernos como parte de una red más vasta
interconectada, nutrida por elementos que viajan de estrella en estrella, sembrando posibilidades? ¿Y si aceptáramos que no fuimos un accidente, sino el resultado de una cadena de entregas cósmicas, de procesos que, aunque caóticos, seguían ritmos mayores? ¿Qué tipo de responsabilidad nace de saber que nuestra existencia depende de sucesos estelares que ocurrieron mucho antes de que el primer ser humano respirara? En términos tecnológicos, el caso de 3 dividido por Atlas también lanza preguntas urgentes. ¿Qué necesitamos construir para no dejar escapar la próxima oportunidad? ¿Qué clase de misiones, sensores, telescopios, redes de observación deberían estar ya en marcha para no volver a depender del azar? ¿Podemos permitirnos seguir dependiendo solo de instrumentos terrestres cuando estos visitantes pasan y desaparecen antes de que podamos acercarnos? Debemos repensar la exploración espacial no solo como una carrera hacia Marte o la Luna, sino como una expansión constante de nuestras capacidades para interceptar lo inesperado. ¿Y si en lugar de construir estaciones fijas, deberíamos estar desarrollando plataformas móviles, adaptables, capaces de salir al encuentro de estos mensajeros cuando aparezcan? ¿Estamos aprovechando todo el potencial de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, simulación cuántica, modelado molecular para interpretar los datos que nos está dejando 3 dividido por Atlas? ¿O estamos todavía atados a métodos de interpretación que ya no son suficientes para procesar lo extraordinario? Las preguntas también llegan al ámbito de la ética. Si algún día se lograra capturar material de un objeto interestelar, ¿cómo lo trataríamos? ¿Como simple muestra? ¿Como patrimonio científico? ¿O como algo más? ¿Existe una legislación, una moral, una conciencia preparada para gestionar el contacto con materia de otro sistema estelar? ¿Es legítimo modificar, intervenir o explotar lo que no se originó aquí? ¿Qué derechos, si los hay, tenemos sobre lo interestelar? ¿O deberíamos ver a estos objetos como patrimonio compartido de toda la humanidad, más allá de fronteras, idiomas o banderas? Y en última instancia, ¿podemos permitirnos el lujo de no mirar, de ignorar lo que se sale de la norma, de subestimar lo improbable solo porque no encaja en nuestros modelos actuales? ¿Cuántas veces en la historia se ha perdido conocimiento simplemente por no saber reconocer su valor cuando se presentó? 3 dividido por Atlas es, en su silencio, una provocación total, y sus implicaciones van mucho más allá del vapor de agua que libera. Están en las ideas que despierta, en los límites que expone, en las nuevas rutas que insinúa. Este no es un fenómeno que deba pasar sin dejar huella. Es una señal, y como toda señal que viene del universo profundo, exige que la escuchemos con atención, con humildad y con valentía. Porque cada una de estas preguntas no busca una respuesta inmediata, busca mover el eje de lo que creemos posible. Y ese es, sin duda, el principio de toda verdadera expansión del conocimiento. En las historias más memorables de la humanidad, siempre hay un instante donde lo imposible se materializa frente a los ojos de quienes se atreven a mirar, no con estruendo ni grandilocuencia, sino con la silenciosa certeza de que algo extraordinario ha comenzado. 3 dividido por Atlas es uno de esos instantes. Una pieza viva y activa del cosmos que ha irrumpido en nuestra realidad con la fuerza de lo inevitable. Su presencia no es una coincidencia, es un acontecimiento. Un momento de inflexión que, aunque fugaz, deja una marca indeleble en quienes lo presencian. Este objeto no se comporta como lo esperado. Tampoco se parece a nada que hayamos catalogado. Se manifiesta como un fenómeno disruptivo, capaz de colarse entre las rendijas de lo establecido y romper los esquemas con los que interpretamos el universo. Pero su verdadera potencia no está en su rareza. Está en el efecto dominó que provoca en la mente humana. Porque una vez que algo así aparece, nada vuelve a verse igual. Cada segundo que pasa, cada medición que se realiza, cada nuevo análisis que se procesa en laboratorios de todo el mundo, incrementa la complejidad del caso. Lejos de agotarse, la curiosidad se intensifica. En lugar de acercarse a una conclusión, la historia de 3 dividido por Atlas se abre como un abanico de caminos aún por recorrer. La riqueza de lo que ha traído consigo no se limita a lo físico. También ha traído un nuevo estado de conciencia, una forma de mirar el cosmos que no estaba del todo despierta. A medida que su trayectoria lo impulsa fuera de nuestro sistema, la ventana de observación se va estrechando.
Esto ha convertido a su paso en una carrera contra el tiempo. Científicos de diferentes campos, con distintos enfoques, han unido esfuerzos como pocas veces antes. Lo que está en juego es algo que va más allá de los resultados inmediatos. Es la posibilidad de tener en nuestras manos fragmentos de una historia galáctica que se ha estado escribiendo por millones de años y que ahora, por primera vez, nos permite leer una línea de su texto original. Las instituciones que normalmente operan en silencio ahora comparten datos en tiempo real. Los observatorios que antes se concentraban en misiones específicas han reorientado su atención. Incluso aquellos que no estaban involucrados directamente en la astronomía han comenzado a colaborar, sabiendo que lo que ocurre en este momento puede tener consecuencias duraderas para varias generaciones. 3. Dividido por Atlas, ha logrado lo que pocos objetos logran: convertirse en el centro de una atención que trasciende las fronteras del conocimiento. No es solo un cometa, no es solo una rareza. Es un evento que activa la memoria del universo en nuestros instrumentos, en nuestras mentes, en nuestras aspiraciones como especie. El nivel de detalle con el que estamos observándolo no tiene precedentes, y eso ha abierto una puerta que ya no puede cerrarse. A través de simulaciones avanzadas, algunos equipos han empezado a reconstruir posibles orígenes. Esas simulaciones no son meros ejercicios matemáticos. Son reconstrucciones de realidades que podrían haber existido en sistemas estelares lejanos, con condiciones totalmente distintas a las nuestras. Gracias a 3 dividido por Atlas, se están generando modelos que expanden la comprensión de cómo puede surgir y evolucionar la materia en distintos rincones de la galaxia. Cada variable que se modifica, cada nuevo patrón que se detecta, añade una capa más al relato cósmico. En este punto del proceso, ya no se trata de comprobar una hipótesis específica. Se trata de mapear lo desconocido, de extender los límites del conocimiento hasta alcanzar regiones que antes eran consideradas inexplorables. 3 dividido por Atlas es el vehículo. Nosotros somos los cartógrafos. Y lo que se dibuja con cada avance no es solo el contorno de un fenómeno celeste, sino también la silueta de un nuevo paradigma científico. Este evento ha producido una oleada de publicaciones, conferencias, debates, colaboraciones interdisciplinarias. Desde laboratorios especializados en materiales hasta institutos dedicados a la teoría de sistemas dinámicos, pasando por centros de astrobiología y espectrometría, todos han encontrado en 3 dividido por Atlas un motivo legítimo para reorganizar sus prioridades. Porque lo que está ocurriendo no se limita a un solo campo, lo abarca todo. Incluso aquellos que durante años se han mantenido en los márgenes del pensamiento académico han encontrado en este fenómeno un terreno fértil. Se están planteando nuevas líneas de investigación que combinan teorías emergentes sobre la materia cuántica, la termodinámica interestelar, la evolución molecular en ambientes extremos y la física del vacío profundo. Conceptos que antes eran considerados demasiado abstractos para tener aplicación práctica, ahora encuentran anclaje en un objeto real, observable y mensurable. 3 dividido por Atlas ha hecho algo más. Ha encendido la chispa de lo posible en una nueva generación. Jóvenes investigadores, estudiantes, aficionados y autodidactas han volcado su atención en él como en pocos eventos anteriores. Las redes de comunicación científica han explotado en actividad. Blogs, seminarios, artículos preprint, transmisiones en vivo y proyectos colaborativos se han multiplicado. Esta es, sin duda, una de las experiencias de observación colectiva más intensas del siglo. Pero más allá de la ciencia, este evento también ha impactado el arte, la literatura, la música. Como todo fenómeno verdaderamente trascendente, ha atravesado las estructuras racionales para tocar algo más profundo. Ha servido de inspiración, de símbolo, de detonante. Ha recordado que el universo no es solo un conjunto de leyes impersonales, sino también una fuente inagotable de significado. En ese sentido, 3 dividido por Atlas se ha convertido en un catalizador. No por su tamaño, ni por su composición exacta, sino por lo que ha despertado, por la manera en que ha irrumpido en el presente como una ola silenciosa, arrastrando certezas y sembrando posibilidades. Y aunque aún no se conocen todas sus características, lo que ya ha provocado lo convierte en una figura icónica del pensamiento contemporáneo. Algunos analistas ya lo comparan con otros momentos clave de la historia científica,
la primera imagen de la Tierra desde el espacio, la detección de ondas gravitacionales, la confirmación de exoplanetas habitables, y aunque sus implicaciones concretas aún están en desarrollo, lo cierto es que su aparición ha producido una reorganización sutil pero poderosa en la forma en que pensamos el universo. Esta historia no tiene aún un final, pero su trama ha avanzado lo suficiente como para dejar una marca profunda, y quienes han seguido este fenómeno desde el comienzo saben que algo ha cambiado. La percepción del espacio, del tiempo, de la materia, ha sufrido un desplazamiento. No se trata de un giro espectacular, sino de una lenta transformación, como la que ocurre en las profundidades del mar, cuando una nueva corriente comienza a emerger desde el oscuro. Esa corriente ya está en movimiento y arrastra consigo preguntas, intuiciones, teorías, emociones. El paso de 3 dividido por Atlas ha dejado de ser un hecho para convertirse en una narrativa en construcción. Una narrativa que no se define por certezas, sino por la intensidad del descubrimiento. Y eso, en el fondo, es lo que hace que miles de personas en todo el mundo estén siguiendo cada nuevo dato, cada análisis, cada actualización. Porque algo en el fondo de la conciencia colectiva ha captado que esto no es un evento más. Es una señal de que estamos en el umbral de algo más grande. De algo que quizás aún no tiene nombre, pero que ya ha comenzado a desplegar su forma entre nosotros. Y una vez que esa forma se ha empezado a delinear, es imposible mirar hacia otro lado. Por eso seguimos observando. Por eso seguimos hablando. Por eso seguimos escuchando. El universo nunca deja de hablar. A veces lo hace con explosiones de energía que iluminan galaxias enteras. A veces con el crujir sordo de estrellas moribundas. Otras veces, como ahora, lo hace con el silencio de un cometa interestelar que cruza nuestro cielo sin pedir permiso, sin dejar promesas, solo verdades desnudas que desafían todo lo que creíamos saber. 3 dividido por Atlas ya forma parte de nuestra historia. Lo que ha revelado, lo que ha provocado, lo que ha comenzado, quedará grabado como una de esas raras ocasiones en las que el cosmos deja caer el velo solo un instante. Lo suficiente para que la humanidad intuya cuán poco sabe y cuánto le queda por descubrir. Y esa es la esencia de por qué este momento importa, porque nos ha obligado a mirar de nuevo, a mirar con los ojos del asombro, del conocimiento, de la urgencia y del misterio. A mirar como si fuera la primera vez, porque en cierto modo, lo es. Si has llegado hasta aquí, si has sentido la profundidad de este fenómeno, si algo dentro de ti se ha encendido escuchando esta historia, entonces ya formas parte de esta búsqueda. No solo como espectador, sino como alguien que se atreve a entender más allá de lo obvio. El viaje no termina aquí. Lo que viene después será aún más revelador. Porque cuando el universo abre una puerta, no la cierra sin antes dejar un rastro para quienes se atreven a seguirlo. Así que suscríbete al canal para seguir descubriendo los secretos que el cosmos aún guarda. Porque lo que está allá arriba, lejano, silencioso, poderoso, no es solo materia en movimiento. Es el reflejo de todo lo que todavía podemos llegar a ser. Nos vemos en el próximo descubrimiento.